27. Un retrato. Joan y yo de pie, en el corazón de una selva, un paisaje artificial. A día de hoy aún puedes fotografiarte en África o en París sin salir del paralelo. La Avenida de las Ilusiones la llamaba María. Nos la tomaron en una visita a la avenida, cuando aún éramos jóvenes y nos prometíamos amor eterno. La puse sobre la mesita de noche en el hostal Las Fuentes. Luego, ya en casa de Jaume, no la podía dejar a la vista, así que la guardaba en el costurero, donde él nunca metía la mano. Cuando me instalé en el piso, la coloqué en el tocador, encajada entre el espejo y el marco de madera blanca que lo rodeaba. Tras unas semanas, decidí esconderla en el fondo del armario. Cuando se fue Tomás, lo primero que hice fue buscarla. El tiempo la había arrugado, la había gritado las puntas. La vida sigue y las obligaciones no perdonan. Así que después de charlar un rato con Tomás, me fui volando al Victoria. Me esperaba una función doble y no me sentía preparada. Pensaba que ofrecería una pésima actuación, porque había gastado las emociones en la cama y en la sala, con los dos hombres de mi vida. Sin embargo, me entregué al personaje con una intensidad inaudita. Lloré desde el terror que el futuro inmediato me causaba y mostré la felicidad que los brazos de Joan me había proporcionado la noche anterior. De hecho, los sentimientos surgían con tal ímpetu que me olvidé de algunas líneas, de algunas notas, de que la obra fuera una ficción. Tras declamar los últimos versos, las luces dejaron de enfocar a María Green e iluminaron a Francisca. Aplausos, saludos, felicitaciones a los compañeros, camerino, desmaquillarse, algún espectador encantado al que saludar. Cuando salí del teatro, allí estaba Joan, apoyado en la pared, fumando un cigarrillo con esmero, ajeno al bullicio de su alrededor. Me saludó, lo saludé, me contó que había visto el segundo pase y admitió que teníamos que hablar. Me tranquilizó que hubiera acudido al teatro y no hubiera huido de la noche anterior. No obstante, no nos atrevimos a abrir la caja de Pandora. Paseamos en dirección a las Ramblas cogidos de la mano. Hablamos de la obra, de su último artículo, en el que reflexionaba sobre los cambios del proceso de producción en los campos colectivizados. Su prometida no apareció en la conversación. Recuerdo que pasamos por delante de los almacenes El Indio, en la calle del Carmen. Siempre me ha encandilado la cantidad de toallas, ropa de cama y mantelerías que exponen. Podía perderme durante horas en el interior. Vi una toalla verde esmeralda en el escaparate. Me encapriché con ella y la compré. Y como si de una cita se tratara, me acompañó a casa, le invité a subir a la azotea y disfrutamos de unas estrellas que brillaban tanto como nuestra pasión. Aquel día ni siquiera cenamos, pero un beso es un beso, así que nos dimos uno y luego otro, y finalmente me arrancó la ropa como si le fuera la vida en ello. Dormimos en la cama, abrazados, ajenos a los peligros de nuestro amor. A la mañana siguiente él se fue temprano a trabajar y yo permanecí en la habitación sola, con la hermosa foto en la mano y la felicidad en el semblante. No fue un hecho aislado. Joan me vino a buscar varias tardes, no seguidas, pero sí con asiduidad. Al terminar la jornada deseaba encontrarlo en la puerta del teatro. Las noches que no aparecía, me sumía en la más absoluta tristeza, pero si estaba esperándome, la vida adquiría un matiz explosivo y jovial. Cuando el calor, la alegría y el miedo se presentan en tu camino, sabes que has tomado la senda del amor. Hablábamos de los intereses del otro con un respeto y una curiosidad inauditos hasta ese momento. Por ejemplo, recuerdo un anochecer en el camerino del Victoria. Por aquel entonces era una sala rectangular con 2 sofás, 2 tocadores, un armario, varios colgadores y una estantería con esferas de madera sobre las que descansaban las pelucas. Él me preguntó, ¿cómo es actuar? ¿Qué quieres decir?, le contesté. Subes al escenario y cambias la voz, incluso los andares. Lloras, ríes, cantas, enseñas los muslos o te recatas según el personaje. ¿Pero qué sientes? ¿Finges? ¿Realmente vives las emociones de tu personaje? Podría decirte que casi siempre sí, le contesté. Quiero decir, cuando sube el telón desaparezco y fluyen las desventuras de la mujer que interpreto.
Por eso la preparación es importante. Vestirse, colocarse la peluca, el maquillaje. Es como si con ese disfraz, poco a poco, te deshicieras de tu piel y te colocaras en la de la otra mujer. ¿No te has fijado que cuando acaba una función permanezco ausente durante unos minutos? Me parece fascinante cómo te transformas en otra persona, me dijo. A veces me gustaría ser otro hombre, Francisca, al menos por un día. De todas maneras, piensa que por mucho que María Green se disfrace, los personajes respiran a través de mis pulmones y mi corazón bombea su sangre, le dije. Junio apareció acompañado de un calor extenuante, y Joan y yo jugábamos a los enamorados. Andaba tan embelesada por nuestros amoríos que no advertí la ausencia de noticias de Enrique, el director de la obra del Poliorama. Me había asegurado que deseaba estrenar ese mismo mes, pero no respondía a los mensajes que le enviaba. Instalamos un teléfono en casa para facilitar la comunicación de la compañía, pero tampoco ese método fue efectivo. Tan solo me quedaba una opción: presentarme en el teatro y pedirle explicaciones. No sabía si eran imaginaciones mías, pero percibía que él había perdido interés en la propuesta. Una mañana recién levantada, observaba la ciudad desde la ventana de la sala, cuando María entró y me interpeló. ¿Me quieres contar qué sucede? Ella, de pie ante mí, sostenía entre las manos una bandeja con pan, mermelada, embutido, tomate, aceite y café, nuestro desayuno. La dejó sobre la mesa y se sentó en una silla. Apoyó el moflete en la palma de la mano y cogió un panecillo con la otra. Lo colocó en el plato y volvió a alzar la mirada esperando mis explicaciones. Poco me costó. Hace semanas que me acuesto con Joan, le dije. Bueno, no solamente eso. Compartimos tardes, momentos. Eso ya lo sabemos, Francisca. ¿Me vas a contar qué sucede? María untaba mantequilla en el pan con la precisión de una escultora. Yo no sabía por dónde empezar. ¿Qué parte de nuestra nueva historia era ficción? ¿Y cuál era realidad? Él está comprometido, María, y yo no sé ni con quién. No somos capaces de hablar de los conflictos que hay entre nosotros. ¿Yo soy la otra?, le pregunté. A través de mis ojos manifesté la tensión causada por la explosión del amor y todas mis dudas. María no se inmutó. Buscaba la manera de darme consejo con claridad. ¿Y cuál es el problema?, me dijo. No lo pude evitar. Las lágrimas cayeron por mis mejillas sin contención. Los mocos me taponaron la nariz y mi garganta se secó. Era como si tuviera varios cuchillos clavados en ella. Abracé mi cuerpo para contenerme, intentando calmarme. María me conocía, por eso no me dio ninguna tregua. Lo entiendo, Francisca, pero tú dices que no han hablado. ¿Estás segura de que Joan sigue queriendo una esposa? ¿Una madre? No, o quizás sí, Joan siempre ha querido eso, yo qué sé realmente. Me tapaba la cara con las manos muerta de vergüenza, pero mi hermana seguía insistiendo. ¿Y el de ahora? ¿Quiere eso? Quiero decir, hace años cuando lo conocí, no parecía la clase de chico que se acostaría con una vedette estando prometido. Entonces, ¿por qué decides tú lo que él desea? Porque las posibles respuestas me aterrorizan, María. Ah, ya. Bueno, pues tú verás qué haces. Me sequé las lágrimas, me acerqué a la mesa y me senté mientras mi hermana me servía el desayuno. No me odies por decirte la verdad, hermana. Eres una mujer excepcional en todos los sentidos, excepto en el amor. Permanecí hierática mientras María, que no deseaba extenderse más sobre el tema, desvió la conversación hacia el vestuario de la señora Boulnunen. Hablamos sobre las 9 telas importadas de Oriente que acababa de adquirir y sobre el vestido de noche que le había encargado una de sus clientas. Me evadí de mis preocupaciones, intentando memorizar el texto de no recuerdo qué obra, hasta que llegó la hora de ir al teatro. Otra función, aplausos, camerino, maquillaje, vestuario. Qué curioso es el instinto. ¿Cuántas veces nos alerta y qué poco lo escuchamos? Después de la función, me encerré en el camerino para encontrar un poco de paz y preguntándome si Joan me estaba aguardando en el exterior. Ana abrió la puerta sin llamar y entró sigilosa, con una expresión indescifrable. La observé a través del espejo, preocupada. Se sentó en el sofá que estaba encarado al tocador y no abrió la boca. Giré la silla, la observé y le dije:
Suéltalo, querida amiga. Dime qué ha pasado y cómo puedo ayudarte. Francisca, no hay forma suave de poder decirte esto. Me han ofrecido protagonizar La Valdirona en el poliograma. Y eso significa que no lo harás tú. Ana permanecía sentada, con las manos entrecruzadas apoyadas sobre las rodillas, la cabeza gacha, mirando al suelo, y hablando con más pausas de lo habitual en ella. Levantó entonces la mirada que se cruzó con la mía. El día de la prueba, amiga, hice muy buenas migas con Enrique. Nos hemos enamorado. Te va a costar entenderlo, Francisca. Puede que no me creas, pero es amor de verdad. Me quiere sin reserva. Cree que tengo mucho talento y solo puedo decirte que lo siento, Francisca. Ya me acabas de clavar un puñal, Ana. Al menos no me insultes la inteligencia. Vete que no quiero verte más. Giré de nuevo la silla y seguí desmaquillándome como si nuestra conversación no hubiera tenido lugar, disimulando una ira que si la desataba no nos traería beneficio alguno. Nuestro tenso mutismo decía más que el conjunto de obras que se habían declamado en Barcelona aquella tarde. Tú habrías hecho lo mismo, Francisca. Ana, yo no terminé esa frase. Si lo hubiera hecho, habría sido yo quien hubiera insultado su inteligencia. La vida es así, Francisca, el teatro es así. ¿Sabes lo que hemos pasado juntas, separadas? Lo que nos ha costado conseguir lo que tenemos. Tú tienes tu compañía, te van a salir otras oportunidades. Concédeme esta. ¿Que te la conceda? ¿Acaso es mía? Le contesté mirándola fijamente a través del cristal. Dime, si te pidiera que renunciaras, ¿lo harías? Ana no respondió y yo me encaré de nuevo con ella. Quería dejar claro que nada la exonaría de la traición. Te he dado cobijo, trabajo, amistad. No me hables de bobadas. Somos mujeres, deberíamos apoyarnos, si no somos amigas, Francisca. No te equivoques. Tú me has utilizado. Siempre he sido tu sombra y eso te ha venido de perlas. Me has usado en tus obras, en tus fiestas. Me has ninguneado ofreciéndome papeles secundarios. Tú harías lo mismo y ya lo hiciste. Pero esto no es una venganza. Es mi turno. Me ofrecen una oportunidad y quiero aprovecharla. Sí, ya sé que esto te perjudica, pero no la voy a dejar escapar para que tú sigas en el candelero. En la Green, Ana, habrías crecido sin necesidad de traicionarme. Habrías encabezado carteles, pero ahora vuelves a estar sola y a tu merced. No quiero verte nunca más, ya te lo he dicho. Y cuida que nuestros caminos no vuelvan a encontrarse, porque te aseguro que te voy a aplastar. En algo te equivocas, María Green. Ana se levantó y se dirigió a la puerta con celeridad. La abrió y antes de salir me dijo: a tu lado, yo siempre he estado sola. Cerró la puerta tras ella y yo me acerqué al sofá para golpear los cojines. Grité y la maldije. Traté de calmarme y cuando lo logré, terminé de cambiarme y abandoné el camerino. Salí con intención de dirigirme al poliorama. Removería cielo y tierra para que me devolvieran el papel. Sin embargo, el bullicio de la avenida me detuvo. Siempre lo hacía. Siempre me pausaba. Me convertí en actriz para dedicar mis horas al entretenimiento y al arte. Y sin el público, sin ese bullicio que los focos silenciaban, mi trabajo carecía de sentido. Permanece un rato observando a los transeúntes del paralelo y descubrirás una y mil historias, me solía decir Guilhem. ¿Y mi historia?, me pregunté. ¿Cuál es mi historia? Cambié de rumbo y tomé un tranvía. Sanz no estaba tan lejos como para no tratar de solucionar mis dudas. Sentada, viendo desaparecer la avenida por la ventanilla, caí en la cuenta. ¿Y si ella estaba ahí? ¿Tenía derecho a presentarme en la casa de Joan? Llevaba un sobre vacío en la chaqueta. Si ella me abría, podía decirle que había ido para entregarle una carta de su prima, o que su prima estaba enferma, qué sé yo. Fue Joan quien me recibió. Me pidió que entrara sin reparo alguno, así que me tranquilicé. Al menos no estaba acompañado. La cama, el armario, la mesa, las sillas, parecía un viaje al pasado. No le concedí ni un segundo para que me invitara a sentarme o me ofreciera un refrigerio. Estando ambos aún de pie, hablé. Joan, no sé cómo decírtelo, pero estoy algo desconcertada y muerta de miedo.
Nos vemos casi a diario, pero no hablamos y no quiero cometer el mismo error que antaño. Hay que hablar de las cosas que nos ocurren. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que tú estás prometido y yo soy la otra. No te preocupes por eso, Francisca. Rompí el compromiso hace algunos días. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé, supongo que tenía miedo de que te asustaras si te lo decía, pero no podía continuar engañando a Dolores. Hizo una pausa y se sentó en la cama, traicionándola con mi antigua novia. Te quiero, Francisca, y tú me quieres. ¿Tú dirás qué hacemos ahora? Me presenté en su casa para formular preguntas, pero no imaginé que debería responderlas yo. Me tomé unos segundos para pensar. Pronto comprendí que no debía robarle tiempo a nuestro amor, parándome a reflexionar. Pues lo que he hecho siempre, Joan, incluso en los momentos más difíciles, intentarlo. Ay, mi Joan, cuántas vueltas dimos. Esa noche firmamos nuestro pacto libres de ropa y prometiéndonos felicidad. Seríamos una vedette y un anarquista que unían sus diferencias bajo el paraguas del amor. Nuestras citas, los encuentros y las noches abrazados continuaron mientras Barcelona, bueno, España entera, seguía sumida en una concatenación de conflictos. La afluencia de los teatros había bajado, los cafés seguían llenos, pero las cajas ingresaban poco dinero de los autóctonos y algo más de los extranjeros que corrían por la ciudad. La Liga Regionalista pedía elecciones constituyentes para reformar el Estado y los sindicatos mayoritarios estaban preparados para la huelga general revolucionaria. Algunos miembros de la Junta de Defensa de Barcelona estaban encarcelados en Montjuïc. ¿Quién lo hubiera dicho? Militares compartiendo pasillos y pabellones con anarquistas. Las juntas eran un movimiento sindical militar que aglutinaban a los mandos intermedios del ejército. Estos veían cómo sus homólogos europeos se estaban enriqueciendo gracias a la guerra y que ellos al contrario no estaban prosperando. Por eso empezaron a quejarse, y el gobierno, viendo lo peligroso que era el movimiento para los intereses del Estado, encarceló a varios de sus miembros como medida disciplinaria. En el paralelo, se respiraba el malestar obrero. Las vedettes más humildes apenas podían comer un plato caliente al día. Las condiciones de los actores, utileros y demás artistas de la escena empeoraban irremediablemente. La Green sobrevivía, pero empezábamos a sufrir las consecuencias. Nos mantuvimos como una piña, repartíamos beneficios y seguimos a flote aún sin Ana. A finales de junio, el cónsul francés me contrató para que actuara en una de sus fiestas. Quería que cantara cuplés, los 4 o 5 más estilosos, lo suficientes para que los invitados se achisparan y los negocios fluyeran en un ambiente más distendido. Le pedí a Joan que me acompañara. No lo pensé 2 veces. Me dejé llevar por la ilusión de compartir la velada con él, de que probara el champán o que comiera queso azul francés. Él aceptó encantado. Cualquier cosa por pasar la noche contigo, me dijo. Joan no tenía atuendo para la ocasión. Jamás había lucido ropa de gala y me moría de ganas de verlo en un frac. Les pedí el favor a Mercé y a María, que acudieron a un sastre y encargaron un traje con urgencia. Mercé parecía emocionada con nuestro nuevo idilio, y María lo apoyaba en público, pero a solas no escondía su preocupación. 2 días después, cité a Joan para que se vistiera en mi casa antes del evento. Cuando llegó nos encontró a las 3 de pie, esperándole con el frac sobre el sofá, ansiosas de ver cómo le quedaba. El pobre nos respondió con una sonrisa de compromiso. Parecíamos 3 solteronas vistiendo a su sobrino para la comunión. El traje estaba compuesto por unos pantalones grises a rayas, una camisa blanca impoluta, un chaleco negro, una corbata oscura con franjas blancas, una chaqueta negra de corte inglés y un bombín. Parecía otro hombre. Yo por mi parte llevaba la última joya salida de las diestras manos de mi hermana, un vestido blanco de seda que me cubría hasta los tobillos. Joan se quejó, hacía calor y quería quitarse el chaleco, pero María le prohibió siquiera mencionarlo. Voy disfrazado, dijo. Joan, ¿y quién no?, le sentencié mientras yo lo besaba. De camino hablamos de la causa obrera, sus artículos, el futuro. La fiesta nos esperaba,
y antes de entrar en el piso percibí su incomodidad. No estaba acostumbrado a los vestíbulos modernistas, con sus suntuosas escalinatas y porteros que trataban de señor a los invitados. Y ya en la residencia del cónsul, noté que la situación lo avergonzaba. Personas vestidas para demostrar estatus, posición, poder, la encarnación de lo que él más aborrecía, sumado a la necesidad de callar sus opiniones sobre el gobierno, la patronal y la religión. Yo lo acariciaba, era consciente del esfuerzo que estaba haciendo y quería que lo supiera. Me fijé en que no probaba bocado ni tomaba ninguna copa. ¿No tienes hambre, Joan?, le pregunté. Me parece indecente comer lo que se sirve en esta sala. Media Cataluña tiene lo justo para comprar arroz, pan y sardinas en lata, y esta gente se atiborra de manjares. No sé si a ti también te pasa, pero a mí se me está revolviendo el estómago. Le rocé el pelo e iba a comentarle que por una vez disfrutara, cuando una mujer del servicio nos interrumpió. El deber y la canción me llamaban. El cónsul iba a presentarme en breve. La mujer me aconsejó que me dirigiera a la sala principal, donde se hallaban los músicos. Joan me guiñó el ojo para indicarme que fuera. Lo cogí de la mano y lo arrastré conmigo. Deseaba que estuviera en primera fila. Al cabo de unos minutos, el cónsul pidió silencio y me presentó. Canté El anarquista, que en la sala fue recibida como una exótica excentricidad. Los cuplés del paralelo, El tiempo, Mi alma y La cigüeña. Repartí la atención entre el público y Joan. Me fundí con su sonrisa, aquella sonrisa que expresaba el amor que llevaba tantos años anhelando. Al acabar mi actuación atendí a los entusiastas que querían hacerme comentarios elogiosos o charlar de teatro, y luego por fin nos reencontramos. Joan seguía incómodo y desubicado, y decidí dar por terminada la fiesta. No obstante, un hombre se interpuso en nuestro camino cuando me disponía a despedirme de algunos conocidos. Lo primero que me sorprendió fue la altura desde la que nos hablaba. De pelo oscuro y ojos negros, pensé que procedía del sur, pero no acerté. Movía las manos expresivamente y con gestos completaba las ideas que sus palabras no llegaban a transmitir. Buenas tardes, señora. Señor, me llamo Federico y vivo en Madrid. Dirijo la compañía de teatro Fernández Fernando y tengo buenas relaciones con el Teatro Maravillas, uno de los más importantes de la ciudad. Buenas tardes, señor Federico. Yo me llamo María Green y soy actriz, le dije guiñando un ojo. Sé perfectamente quién es usted, señorita Green. La he visto actuar en un par de ocasiones. Ahora mientras la escuchaba he tenido una idea. De acuerdo, pues hablemos de negocios, le dije. Federico me contó que en el Teatro Maravillas buscaban un cambio que amenizara la temporada. Nos ofrecía 12 semanas en cartel, la posibilidad de que la compañía al completo se desplazara a la capital y la opción de programar diferentes espectáculos. Seguro que el público madrileño no se aburriría dada nuestra versatilidad. Don Federico se comportó como un caballero, pero no dudó en alabar mi belleza y mi talento. No era una excepción. Los hombres se veían con la potestad de tomarse ciertas libertades, siempre desde la distancia y paradójicamente en busca de la proximidad. Pero yo los frenaba con un par de frases y la magia de la picardía. Mientras todo esto sucedía, Joan permanecía a mi lado acompañado por sus férreas ganas de huir del lugar. Le comenté a don Federico que antes de tomar una decisión debía consultarlo con el resto de la compañía, pero mostré un gran interés en la oferta. El empresario se despidió y yo me sentía eufórica. ¡Qué oportunidad! Y más cuando la taquilla en Barcelona no pasaba por el mejor momento. Espera 10 minutos, le comenté a Joan. Me despido de algunos conocidos y nos vamos. Cumplí mi palabra y mientras bajábamos las escaleras, advertí que Joan apenas me respondía con monosílabos. Yo hablaba de la propuesta del madrileño y de lo increíble que me parecía viajar y ver el mundo. Hablaba y hablaba, pero Joan me respondía con evasivas. Ni en la calle, al amparo de la oscuridad, podía disimular su malestar. ¿Qué te pasa, Joan? ¿Estás enfadado?, le pregunté. Sí, bueno, no lo sé. ¿Te vas a ir a Madrid? ¿Ahora? El mundo está loco, está en guerra. Cerca de aquí viven familias que no tienen que comer y estos se divierten con fiestas. Y tú te estás convirtiendo en un bufón de la corte.
El hastío de Joan se manifestaba en el tono y el movimiento violento de sus brazos, que reafirmaban sus palabras algo inconexas. Respiré hondo. Al menos uno de los dos debía mantener la calma. Ven a Madrid conmigo, Joan. Sería precioso viajar juntos. Podrías ayudar a Andreu, y cuando volvamos seguro que encuentras trabajo rápidamente. Tú lo ves todo muy fácil, ¿no, Francisca? Pero yo no puedo dejar de trabajar. Nadie puede. Creo que no eres consciente de la suerte que has tenido. Mira cuántas chicas se han quedado atrás. Cuántas han tenido que abrirse de piernas para poder comer algo caliente. Eso es la realidad, no esta fiesta, ni tampoco la vida. ¿Fácil, Joan? ¿Realmente crees que lo he tenido fácil? Si tú supieras lo que... Me mordí la lengua y cambié de tercio. Y dime, ¿qué quieres que haga? ¿Que me olvide del teatro? ¿Que vuelva a limpiar chimeneas? Llegaste hasta aquí porque te acostabas con Jaume. Me acerqué y lo abofeteé. Su rostro contuvo cualquier emoción. Quiero pensar que se arrepentía de lo que acababa de escupir. Te lo pregunto de nuevo, Joan. ¿Quieres que me olvide de todo lo que he conseguido? Claro que no, Francisca. Claro que no. Joan dio media vuelta y se alejó en la oscuridad de la calle. Las palabras más desacertadas aparecen sin previo aviso en medio de una conversación, y las más indicadas lo hacen siempre a posteriori, en soledad, cuando repasas lo dicho en tu cabeza. ¿Él tenía razón? ¿Qué podía yo hacer por mis semejantes? ¿Qué habrían hecho los sindicatos si les hubiera contado que un señorito violó a mi hermana? ¿Me habrían ayudado? O al margen de las charlas de Seguí y de otros pocos, ¿qué hacían los sindicatos por las mujeres que se veían obligadas a prostituirse? Soy consciente del peligro que entrañaban estas opiniones, pero en aquel momento las defendía como verdades. Sentía que yo había hecho lo imposible por sobrevivir y que sindicalistas como Joan me reclamaban una implicación que no era justa. No creo que ninguno de ellos me hubiera ayudado en mi camino. Al día siguiente convoqué a todos los componentes de la compañía. Como de costumbre, la reunión se celebró en el salón de nuestra casa. Merced nunca fallaba. Compró galletas y preparó café para el encuentro. Dudaba sobre cómo exponer la oportunidad que se nos presentaba, y finalmente lo conté con la mayor claridad que pude. Les expliqué que había conocido a un empresario teatral de la capital y que nos ofrecía varias semanas de función en el Teatro Maravillas. Hubo un intenso debate sobre los pros y los contras. María fue quien se opuso con más fuerza, pero cedió ante la ilusión y la vehemencia de los argumentos del resto de la compañía. Si nos aventurábamos, podíamos ganar un dinero que nos ayudaría a crecer a la vuelta. Por unanimidad decidimos ir a Madrid a probar fortuna durante unos meses. Ese mismo día vino Joan a buscarme al Victoria. Se mostró alegre, sin rencor ni enfado. En el puerto había atracado un buque americano que hacía escala en Barcelona antes de llevar a los soldados al frente. Estos se paseaban por el paralelo borrachos, entraban y salían de los bares y las casas de juego, incapaces de caminar en línea recta, y dejándose acompañar por las chicas de precio del Distrito 5. Joan y yo nos reíamos de aquellos chicos tan jóvenes, de sus torpezas y de sus malas maneras. En el nuevo continente no les enseñan modales, decía Joan. De hecho, habían entrado en la guerra recientemente y dudábamos que fueran conscientes del infierno al que se dirigían. Perdóname si ayer las cosas no fueron como esperabas, Joan. De hecho, no sé lo que esperabas, pero mi vida me lleva ahora a fiestas como esa. Lo sé. Se detuvo y me cogió de la mano. A veces una pelea es solo una pelea, Francisca. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotras? Sería bonito despertarnos cada mañana juntos. Hoy cuando venía para acá pensaba que me encantaría que volvieras a la Guardilla. Ambos miramos el cielo para no afrontar nuestro enésimo desencuentro. Julio avanzó y con él los preparativos para el viaje. Compramos varios baúles en una tienda de la Ronda de Sant Antoni, cerca de casa. Estaban hechos de un cuero vasto pero resistente que inundó el piso de un intenso olor. Eran rectangulares y se cerraban con unas correas y unas hebillas de color negro. ¿De qué color eran? ¿Gris? ¿Negro? ¿Azul? No nos poníamos de acuerdo. Incluso debatimos sobre eso cuando volvimos de Madrid. En ellos íbamos a transportar el vestuario,
elementos de utilería y la ropa del día a día. No podía creer que estuviéramos inmersos en un viaje a la capital. Sin embargo, aquel mes quedaría fijado en nuestra memoria por algo más que los baúles. La mayoría de los parlamentarios catalanes se reunieron en Barcelona, en la llamada Asamblea de Parlamentaris. Pedían la convocatoria de elecciones constituyentes y una nueva organización del Estado que reconociera la autonomía de algunas regiones. Este contexto, junto con la crisis económica que atravesaba el país, la incesante presión de las juntas de defensa y la amenaza de la huelga general revolucionaria, enrocaron al gobierno de Dato, que en junio había asumido de nuevo el poder, y la inestabilidad dio paso al caos el 19 de julio, cuando los ferroviarios de Valencia anunciaron el comienzo de una huelga. Los huelguistas eran afiliados a la UGT y el sindicato tuvo que secundarla. En respuesta, el ejército intervino. El conflicto fue creciendo y el paro del sector se extendió por todo el país entre los días 10 y 13 de agosto. La UGT no podía darles la espalda y sufría la presión de los socialistas y de muchos de los afiliados al sindicato que creían que era el momento idóneo para convocar aquella huelga general que hacía meses que se andaba posponiendo y que querían organizar junto con la CNT. Joan siempre defendió que fue un gran error, pero no tuvieron elección. Finalmente, el lunes 13 de agosto se proclamó la famosa huelga general. Fueron la UGT y el Partido Socialista los que dieron el paso, dejando a los cenetistas sin otra opción que sumarse a ella. Las juntas de defensa, al contrario de lo que algunos ingenuos pensaban, debido a lo que había sucedido en Rusia durante los meses de febrero y marzo, se posicionaron a favor del Estado. La huelga consiguió detener la actividad en Barcelona, Vizcaya, Madrid, Valencia, en las minas de Asturias, de León, de Jaén. Fue especialmente violenta en Cataluña, donde también recibió el apoyo de la Asamblea de Parlamentaris. El mismo miércoles, en Madrid, detuvieron a los miembros del comité de huelga y sofocaron los altercados por la fuerza, con lo que se sumó a la lista de fracasos del movimiento obrero. En Barcelona duró algo más. La CNT tomó el liderazgo y se sucedieron varias jornadas de disturbios en las calles, en los que se luchó con armas o a pedrada limpia, y que terminaron con varios muertos y con la sensación de que la CNT se había disparado en su propio pie. Tales fueron los tiroteos que durante el tercer día de paro, el capitán general ordenó mantener subidas las persianas y abiertas las ventanas para que los francotiradores no pudieran camuflarse tras ellas. ¿Y nosotras? Habríamos secundado la huelga, por supuesto, pero no estábamos en cartel. Aquel lunes faltaban tan solo 7 días para que emprendiéramos el viaje, así que me quedé en casa con María y Merced, organizando los preparativos, oyendo los gritos de la protesta que entraban por la ventana y alguno que otro disparo que enmudecía la calle durante unos instantes. Mientras discutíamos sobre las prendas del vestuario que no podíamos olvidar, yo pensaba en que debíamos implicarnos en la causa. Joan me dice que debería hacer más, que debería involucrarme más en una lucha tan justa. ¿Y qué podemos hacer tú y yo?, me dijo María. ¿Quieres bajar y poner en riesgo tu vida? Pues hazlo, nadie te detiene. ¿Te gusta más este?, me dijo mi hermana, mostrándome un vestido azul de manga larga, con escote generoso y volantes en la parte baja. No, ese no me deja mover bien las piernas. Supongo que los humanos estamos condenados a enfrentarnos unos con otros, ¿no? La vida es injusta. ¿Y hasta ahora no te habías dado cuenta, Francisca? Ah, que no se nos olviden los zapatos altos, esos que te pones para cantar cuando estás más cansada. No sabíamos si la situación se alargaría, si sería un éxito, o si encontraríamos algún medio de transporte, en el caso de que los ferroviarios siguiesen en huelga. Y yo solo pensaba en Joan. ¿Qué estaría haciendo en aquel momento? El viernes llevaba 5 días sin noticias de él. La huelga agonizaba y no saber de él si estaba vivo o muerto me volvía loca. El gobierno sofocó las veleidades revolucionarias de la ciudad condal, con la ayuda determinante del ejército. Cuando una vecina nos contó entre sollozos que habían matado a su primo hermano, la impaciencia venció mi sentido común. Salí de casa y me planté en la buhardilla. El caos reinaba en las calles heridas, destartaladas. En infinidad de balcones colgaban banderas blancas que no eran símbolo de paz, sino de derrota.
Ay, Joan, mi Joan, me abrió la puerta sucio, dolorido, con rasguños en la cara y el ánimo desvanecido. De nuevo estaba esquivo, malhumorado, y por qué negarlo, hundido. Me hablaba con hastío, no me quería ver en la habitación, quizá porque necesitaba soledad, quizá porque veía que la conversación tomaría un camino de no retorno. Se sentó en la cama cabizbajo, sin hablar, respondiendo con desgana a mis preguntas. No me contó qué había sucedido, si había presenciado alguna desgracia, o si estaba triste por los resultados de la huelga. Lo interrogué con suavidad, preocupada por la gravedad del momento y por el dolor que se apreciaba en su mirada ausente. De acuerdo, le dije, no me cuentes nada. Al menos ahora sé que estás bien. No sé si eres muy listo o tienes mucha suerte. El caso es que una vez más te has librado de ser detenido y eso me tranquiliza. ¿Y eso es lo único que te preocupa, Francisca? ¿Que no me detengan? Dato nos la ha jugado. Él ha provocado la crisis de Valencia, la de los malditos ferroviarios, para que la huelga general se precipitara. Y ahora todo va a seguir igual, si no peor. Joan, me acerqué y me agaché para mirarle directamente a los ojos desde su misma altura. Habrá más huelgas, más victorias, más... ¡Ay, no entiendes nada, Francisca! Se levantó con brusquedad y me apartó para alejarse de la cama. Pero da igual, tú vete a Madrid y olvídate de esta ciudad. Se acercó a la ventana para observar las vistas del barrio. Eres tú quien no entiende nada, Joan. Ahora hay gente que depende de mí que no te das cuenta. Son solo unas semanas, pronto estaremos de vuelta. Me acerqué e intenté abrazarlo por la espalda, como hacía tiempo atrás, cuando cocinaba. Estás abrumado por lo que sucedió, pero desde que te conozco, Francisca, siempre hay algo más importante que yo. Se apartó de nuevo de mí, se dirigió a la cocina y sacó un cacharro de un armario. Yo no soy el de antes, Francisca. Me da igual casarme, que cantes para esos burgueses o en el paralelo. Pero no me puedes dejar aquí. No ahora. Mírame cómo estoy. El cacharro cayó al suelo y sentí el estruendo como un pinchazo en el estómago. ¿Y tú? Tú ni siquiera te has molestado en decirme que estabas bien de todos estos días. Yo tengo que irme. No sé qué más decirte, la verdad. Ven conmigo. ¿Tanto te cuesta comprender que no quiero ir? ¿Que no me interesa ir? Joan se agachó a recoger el cacharro. ¿Te da vergüenza que yo, una mujer, te pague el billete? ¿Es eso? Pensaba que lo íbamos a intentar. Tú lo dijiste. Si fueras tú quien necesitara pasar unos meses en Madrid por algo de la CNT, jamás te pediría que no lo hicieras. O te harías la enferma, me contestó. Es así como quieres que nos despidamos, Joan. Siempre hay que hacer las cosas a tu manera. Yo quería que nos viéramos con calma, cenar, dormir juntos, irme con un recuerdo bonito que me acompañe en la distancia. Si me quisieras, te quedarías, Francisca. Si tú me quisieras, me dejarías ir, Joan. Me acerqué y le besé en la mejilla. Lo miré una vez más, esperando que reaccionara, una palabra amable. Él, pensativo, concentraba la atención en una ventana, incapaz de alzar el rostro y corresponderme con un acercamiento. Cerré los ojos y percibí su olor. Siempre había pensado que Joan olía a algodón, suave, cálido, dulce. Los abrí, pasé por su lado y me fui. Volví caminando temblorosa, pensando que el sabotaje más efectivo es el más sutil, el que se lleva a cabo con el sigilo del pensamiento y contra una misma. Llegué a casa con las fuerzas justas para abrir la puerta, y me encontré a Tomás en la sala. Mi hermana y Merced dormían. Me había olvidado por completo de que había quedado con mi arquitecto favorito para despedirme de él antes del viaje. Al verme, Tomás iba a mostrar su enfado, pero comprendió que había una buena razón para mi retraso. Me acompañó al sofá, se sentó a mi lado y escuchó lo que había sucedido. Ya te lo dije, Francisca, no quería que volvieras a llorar por él. Tenías razón, Tomás. Lo siento mucho, Francisca. Nos cogimos de la mano y observamos el vacío sumergidos en nuestros propios pensamientos. Joan no vino a verme, no se despidió de mí. Yo tampoco volví a buscarlo ni intenté acercarme a sus posturas. 2 días después, partimos hacia Madrid. Había conseguido cuanto me había propuesto la noche que todo lo cambió, pero mi alma seguía inquieta. La lucha interna, que yo no distinguía el norte del sur,
seguía tan cruda como la guerra. ¿Cómo hallar respuestas cuando las preguntas se esconden en el interior de un laberinto de posibilidades?